por supuesto. En fin, yo creo que tenemos algunas informaciones sobre esto, sobre cobertura, matrícula, distribución de la matrícula, sabemos algo, un poquito de la eficiencia terminal, como dato duro, pero no tenemos información de causalidades, digo, por la investigación educativa aporta elementos y seguramente se podrán corroborar en muchos de los casos, ¿no? Pero, y bueno, pues hay estudios que sistemáticamente van demostrando que los resultados educativos, o sea que si todo el mundo tiene los mismos insumos, suponiendo, concediendo que todos tienen aulas, mesabancos y pizarrones de un profesor y libros de texto, vamos a considerar que es el mismo insumo, pues uno esperaría que los productos fueran iguales, o sea que los chicos aprendieran bien, ¿no? Pues no sucede así. ¿Y qué es lo que suele pasar? Pues que en las condiciones socioeconómicas y socioculturales de mayor desventaja son los que tienen menos avances. Pero también hay casos en donde el valor agregado, lo que la escuela le agrega a los chicos, es mayor en zonas de desventaja social. Bueno, ya lo dejo. Sí, yo creo que en este sentido sí es muy importante enfatizar que aún incluso cuando se está, digamos, como enfatizando solo la evaluación del aprendizaje o de ciertas competencias, y esta evaluación que tenemos es evaluación que nos dan promedios o medias nacionales y se comparan con los promedios y las medias de otros países, es información que si se desmenuza, sí puede ser usada por los maestros. Y es ahí en donde yo planteo que habría que contextualizar, aparte de todo este asunto de ver cuáles son las condiciones socioculturales, los factores socioeconómicos del propio alumno, el contexto cultural de la escuela. Porque aunque tenemos medias que nos hacen ver como si todo México fuera igual en sus puntajes en estas pruebas o en las propias pruebas que se establecen a nivel nacional, por ejemplo en carrera magisterial, nos encontramos que una cosa es la media nacional y lo que nos dicen del promedio, pero otra cosa es lo que ya ocurre a nivel de cada estado. Y cómo los desempeños, además, dependiendo de la competencia, también son distintos. Es decir, que podemos encontrar un estado que a lo mejor en matemáticas tiene un resultado muy alto, pero resulta que en lengua no. Y entonces estas diferencias difícilmente las analizamos y vemos cuáles son digamos, las maneras en las cuales entonces podemos intervenir a partir de establecer políticas para mejorar este estado de cosas. Y si todavía me voy a un análisis más fino, es decir, bueno, yo lo tengo por estados, pero lo puedo tener también por municipios y por escuela. Y en donde yo puedo saber en una escuela en particular, no la media nacional ni cómo está con respecto a la media nacional, que es importante como referencia, sí, pero yo creo que lo más importante de este tipo de evaluaciones es que me permiten ver cómo estoy en los distintos rubros en los que estoy evaluado y que seguramente esos resultados son diferenciados y que con esos resultados puedo trabajar y puedo hacer un análisis y entonces completarlo con este otro tipo de evaluaciones que tienen que ver con los procesos, el insumo y encontrarme lo que señalaba Margarita, escuelas que están en condiciones totalmente de desventaja, pero que obtienen buenos resultados educativos. Entonces, eso se explica por el proceso, por las prácticas de los sujetos, por la manera en la cual se involucran los padres de familia, se involucra el maestro, establece la relación con la comunidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas y explicarnos este tipo de resultados es lo que yo señalo que es necesario contextualizar. O sea, es importante este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional. Yo creo que ahora lo importante es cómo utilizar estos datos en un análisis mucho más fino que le permita efectivamente a los sujetos, a los actores de los procesos educativos, tomar esta información y reflexionar sobre lo que hacen en relación con estos resultados y con el contexto sociocultural en el que están, ¿no? A mí me parece que es, digamos, y entonces sí podemos, digamos, contextualizar, podemos incluir otros elementos dentro de la evaluación, no solamente la evaluación del aprendizaje, puedo incluir una evaluación interna
de las prácticas de los profesores, de la gestión del director, de la participación de los padres de familia, pero entonces en un esfuerzo mucho más globalizador por evaluar a la escuela en su conjunto y a los distintos sujetos que participan en la escuela. Y entonces sí creo que podremos encontrarle una utilidad y un sentido a estos resultados, más allá de las comparaciones que podemos establecer a nivel nacional entre los estados o a nivel internacional entre los países. Yo creo que tienen sus efectos, digamos, perniciosos o perversos estas evaluaciones, pero tienen también una utilidad muy importante, que yo creo que no hemos sabido explotar suficientemente, porque primero los resultados no se han socializado de esta manera, y lo que tenemos son las medias, ¿no? Entonces habría que hacer un esfuerzo por ir informando de otra manera sobre estos resultados, para que efectivamente sean útiles a los actores de los procesos educativos. Quizás ahí valdría la pena una aclaración. Las pruebas internacionales son extracurriculares, o sea, no están pegadas a currículo. O sea, PISA, los países de la OCDE dijeron, bueno, ¿qué es lo que un ciudadano, o de un chico, perdón, de 15 años debe ser capaz de hacer para que los países nos vayamos desarrollando, etcétera, etcétera? Desde ese punto de vista se lo plantearon. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, ¿qué está pasando en términos de nuestro currículo, de la manera como se implementa, que conseguimos estos niveles, ¿no? Y que tiene que ver también con la contextualización y tal. Mientras que las evaluaciones nacionales, la preocupación es que estén ligadas, directamente alineadas al currículo, y que permitan valorar qué es lo que está pasando con el currículo, para poder diseñar políticas distintas. Bueno, se dice bien facilito en esta mesa, pero a ver, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que estos aspectos que estamos diciendo así rápidamente, hay una cosa que se va apuntando y que luego retomaremos, y es la necesidad de evaluaciones complementarias. Y la otra cosa que va saliendo y vamos a retomar también es que no se interpreten los resultados directamente de que estas son las malas escuelas y estas son las buenas escuelas, y que los resultados que nos está dando una evaluación así de retrato comparativo no podemos concluir así directamente, pero creo que hay, bueno, muchos aspectos que estamos avanzando. Entonces, si quieres, Andrés, comentarnos. Yo la verdad es que quiero tomar una puntita de la cobija que estaba moviendo Margarita, porque aunque tiene que ver con el tema que tú dices, veremos un poco más adelante sobre la complementariedad de las evaluaciones, creo que es importante empezar a sacarlo. Tiene que ver con PISA, con TIMSS, con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, ¿no? Por ejemplo, podrá haber otros esfuerzos internacionales. Uno podría preguntarse, y entonces, si ya estamos gastando un montón de dinero en entrarle a PISA, ¿por qué tenemos que hacer nuestra propia evaluación? ¿No valdría la pena que le confiemos solamente a la evaluación internacional? Bueno, fíjense que evalúan cosas ligeramente diferentes, y cuando digo ligeramente lo digo en un tono bastante irónico. El PISA evalúa lo que en general, a juicio de un grupo de personas de muchos países, tiene que saber hacer un ciudadano o prospecto de ciudadano de 15 años. Utilizan este constructo de competencias que tan escurridizo es para nosotros ahorita, ¿no? Y que es, en el sentido de PISA, una cuestión como los chamacos son capaces de leer horarios de trenes, comprenderlos, comprar el billete y que les den el vuelto correctamente. Si no son capaces de hacer eso, no pueden aspirar tan fácilmente a ser ciudadanos del mundo, digamos, ¿no? Si ustedes se fijan, eso puede no tener nada que ver con nuestra realidad nacional, ¿no? A lo mejor le estamos hablando, no sé, desconozco si hay un reactivo al respecto, pero podemos imaginar que hay un reactivo que dice que el chamaco tiene que ver el horario de trenes intereuropeos, y que le estamos planteando la pregunta a un niño oaxaqueño que no ha visto un tren nacional, menos un tren rápido de estos bala, ¿no? Que llegan a tiempo. Que llegan a tiempo, además, porque si el horario de trenes me dice que a qué horas va a llegar tal tren, a lo mejor mi realidad nacional me dice, pues quién sabe, a cualquier hora podría llegar. Esa tabla no me dice nada, ¿no? Entonces, y en cambio la intención de una evaluación nacional sería la de tratar de tomar en cuenta esas diferencias
entre los estudiantes, entre sus experiencias contextuales, y además tomar en cuenta exclusivamente el currículo nacional, no tomar en cuenta la familia a la cual pertenece ese currículo, que si está emparentado con el de Francia o que si está emparentado con el de España, ¿no? Entonces, eso hace que las pruebas sean muy diferentes, que los resultados nos den puntos de reflexión muy distintos y que sean complementarias, pero la complementariedad, por supuesto, no termina entre nacionales e internacionales. Otra idea poderosa que señaló Margarita y que yo quisiera hilar aquí es la de la participación de los profesores. Los profesores son los únicos capaces de evaluar los procesos y evaluarlos, otra vez, no en un sentido administrativo o en un sentido punitivo, sino en un sentido de reflexión, si es posible, colectiva. La experiencia de los profesores tiene todavía mucho trabajo en términos de que aprendamos a copiarla, asimilarla, incluirla en constructos grandes, en reflexiones grandes, que exista un cuerpo de referencia de la experiencia de los profesores. Cuando la tengamos, seguramente podremos hacer evaluaciones de procesos mucho mejores. Bueno, voy a brincar a otro tema que tiene que ver con la evaluación de resultados. Cuando yo era chamaco, el libro de texto, que ya no era el de la madre patria, sino el que seguía, yo soy el que sigue, que creo que no ha sido bautizado porque tuvieron el buen sentido de que cada portada era diferente, pero eran puras papirolas. Tenía un ejercicio muy bonito el libro de ciencias naturales, yo creo que el de quinto o el de sexto. Venía una caja de... ¿Sí? ¿Hubo participación? Qué padre. Había una caja de zapatos. Me alegro entonces de estar aquí. Había una caja de zapatos a la que se le ponían como paredes y una canica, y luego se cerraba y se sellaba, ¿no? Era una caja negra. Y luego uno tenía que ir moviendo la caja, la canica se iba resbalando de un lado a otro, y uno a partir de eso podía figurarse dónde estaban las paredes, ¿no? Y qué forma tenían. En el mejor de los casos, porque algún compañero se manchaba, le ponía unas paredes loquísimas o difíciles, pero por más que trataba, no lograba adivinar cuál era el laberinto que estaba dentro. Pero a veces sí. Y lo que queremos, al punto al que quiero ir es que los procesos educativos efectivamente están al alcance solamente de quien los vive diariamente, que es el profesor, pero podemos hacer algunas inferencias, y algunas de ellas no son disparatadas, cuando vemos los resultados y cuando vemos los insumos. Si vemos el punto de partida y el punto de llegada, algunas inferencias se pueden hacer, con cuidado, con precaución, pero si estas repiten conclusiones, podemos poco a poco ir figurando cómo son esas paredes que están en la parte de adentro, ¿no? Solamente para señalar que, bueno, esta evaluación de resultados no es nada más evaluar resultados, sino que nos da un poquito de cuenta de lo que hay antes. Ahora me voy a los insumos. En cuanto a insumos, lo escolar, lo que hay en la escuela, los materiales con los que cuentan los estudiantes, son insumos clarísimos, pero también lo que traen los estudiantes es un insumo importante, y ahí, aunque quisiéramos, es imposible que hagamos la asunción de que los insumos son parejos, ¿no? El capital cultural de los estudiantes, el nivel de salud, principalmente por nutrición, vacunación, de los estudiantes es extremadamente diverso, y es muy importante que tomemos eso en cuenta cuando hacemos la evaluación, para no dejarnos ir por las medias y la comparación de medias y decir, pues entonces estos chavos son más flojos que estos otros, o los profesores que están en esta sierra son menos capaces que los profesores que están en la ciudad. Eso definitivamente no es aceptable, y tenemos que tomar entonces en cuenta que la evaluación no iría solamente por los resultados, nunca. Si los resultados no toman en cuenta los insumos, es totalmente ciega, no está sirviendo absolutamente nada, porque no está dando cuenta de la realidad nacional. Y el primer punto para hacer la evaluación es tratar de dar cuenta de la realidad nacional. No siempre se logra, pero el chiste es que se intente. Último punto, lo prometo. No, está bien, es que quería abordar uno. A ver, pues éntrale mejor. No, tú éntrale, tú primero. Es que cambio de tema, entonces. Lo de valor añadido tiene que ver también con esto. Yo quisiera ¿qué tipo de evaluaciones necesitamos? necesitamos? Necesitamos fotografías, o sea, cómo estamos en este momento, pero también desde un principio nuestras evaluaciones nacionales, diseñarlas de tal manera que nos permitan hacer a muestras representativas mediciones en el tiempo, es la única manera de saber si vamos mejorando o no, con instrumentos equiparables, que sea el mismo termómetro que nos permita medir lo mismo, y ver qué le añade la escuela,
¿Y qué escuelas le añaden más a quiénes? En las escuelas privadas salen muy bien, pero lo que una escuela privada le añade a sus estudiantes es mucho menor como valor añadido que lo que una escuela de la Sierra Norte de Puebla, bien llevada, con procesos, cuidados y demás, le añade a sus estudiantes, tomando siempre como referencia su punto de partida, ¿no? Yo creo que esto es una idea que tenemos, que ahí está. Yo siento que muchas cosas de estas están dispersas en el sistema educativo, ¿no? Hay que irnos haciendo conscientes de ellas y hay que aprender a usar. Oye, pues sí, yo eso ya me había dado cuenta. Si yo a mis niños les hablo en náhuatl, porque son náhuatl, pues hasta me va re bien en la escuela, y no estoy hablando de memoria, ¿eh? Esto me lo comentó alguna vez un profesor. Después tuvo trabajo para explicarme por qué había decidido hablarles en náhuatl a sus alumnos, pero aumentó la eficiencia terminal del primero de primaria al 80% cuando era la deserción era del 80%, o sea, justo le invirtió. En fin, por ahí van estas cosas y yo creo que tendremos que recuperar más la propia experiencia pedagógica que tenemos. Pero tú ibas a tocar otro tema. Un último punto que tiene que ver con los resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación pueden ser estáticos, si obtengamos las medias o distribuciones, en el mejor de los casos desviaciones estándar y que además sepamos qué significan y cómo se usan, ¿no? O también pueden ser dinámicos, pueden darnos las bases de datos y podemos hacer nuestros propios análisis. Eso obviamente implica un trabajo de aprender a hacer análisis, que pueden ser muy diversos, ¿no? Es importante que muchas miradas diferentes estén puestas sobre los mismos datos, si no tendremos solamente un segmento de la verdad. Entonces, aunque yo sé que es algo que se va a abordar después, quiero decir que PISA, PIMS están poniendo a la vista y además a partir de internet a la mano sus bases de datos con la idea de que podemos trabajar con ellas, y el INE también tiene esa intención y también lo está llevando a cabo. Sé que en muchas instancias, ahora que hay mayor facilidad para ello, empiezan a poner las bases de datos a la vista. Es muy importante que pensemos en la evaluación no como un proceso cerrado, en donde 3 o 4 magos hacen alquimia y logran darnos unos resultados que tenemos que creer, sino como un procedimiento que debe ser abierto, puesto a consideración todo el procedimiento, sin una sola parte que sea oscura, y los resultados también tienen que ser puestos a la vista para que las diversas interpretaciones surjan. Yo quisiera que esta parte que estamos analizando de qué es lo que se está haciendo, diéramos una última ronda nada más de conclusiones. Creo que hemos dicho cosas muy importantes. Yo lo que quisiera que centráramos esta última ronda es, ¿eso es lo que se está haciendo? Porque hemos dicho lo que debería de hacerse, algunos problemas de... Entonces, yo lo que quisiera que centráramos es, lo que está haciéndose tiene las características que estamos diciendo. Por ejemplo, tú trataste un problema del ítem y del examen y de lo que representa culturalmente la forma como se está haciendo los exámenes para las prácticas culturales de cierto tipo de poblaciones. O sea, sentar a un niño 3 horas a escribir, etcétera, es el tipo de prácticas que nuestras comunidades rurales tienen, aunque sí las tienen en Europa o los tienen en otros lados. Entonces, la contextualización no es nada más del contenido, sino, como decían, es del ítem, cómo se está construyendo el ítem que realmente represente, y también las condiciones del examen. Decían también de la necesidad de que todo esto sea abierto. ¿Está siendo abierto? Lo que estamos obteniendo también, estamos viendo estos aspectos que tú dices, la importancia de evaluar el valor agregado, o sea, no solo el resultado de las escuelas indígenas versus las particulares, sino qué tanto esa escuela hizo que mejoraran los niños que llegaron a ella. O sea, ¿qué escuela está haciendo que mejoren más los niños que reciben? Este tipo de cosas, ¿las estamos haciendo, no las estamos haciendo? ¿Y qué limitaciones están ahora teniendo las cosas que estamos haciendo? O sea, yo creo que a nivel de sistema se está caminando hacia allá, a nivel del Instituto Nacional de Evaluación y otros esfuerzos ahí. El tema de cómo se articulan una serie de esfuerzos que pasen por las normales, por la pedagógica nacional,
por los cuerpos de supervisión, bueno, las autoridades estatales. Yo vengo de un estado, de Aguascalientes, ahí trabajo. Las universidades y su colaboración para este tipo de cosas, ahí sí creo que estamos en cero, con la pena, ¿verdad? O sea, todavía este tipo de cosas, estos informes, estas bases de datos, pues siguen siendo, o así lo vemos muchos, como que sus destinatarios son ciertas élites, ¿no? No nos sentimos todos destinatarios de esta información. Tenemos mucho camino por recorrer, muchas cosas por qué aprender, se necesitan muchas mentes, muchos brazos, y que nos sintamos que podemos ser coordinados por alguien, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner casos concretos. Vamos al informe, el INE no tarda en sacar el informe de este año. Bueno, pues en una escuela normal, en un programa de maestría, en la UPN, ¿por qué no nos sentamos, lo vemos? Yo no digo que todo el informe, porque seguramente que va a ser una cosa densa, compleja. ¿Por qué no sacamos un capítulo y lo pasamos al lenguaje normal, o un lenguaje de divulgación, como si no fuera, me van a matar, ¿verdad? O sea, un lenguaje más de divulgación que nos pueda colocar a todos en la mesa, como decir, pues aquí sí de plano el INE se le fueron los pies, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre haber puesto este cuadro? Lo que tú dices, ¿verdad? La desviación estándar, el error estándar, bueno, pues la estadística se requiere, o sea, no hay de otra. Y eso nos está poniendo un gol a todos los profesionales de la educación fuerte. Te lo digo porque yo soy maestra de profesores en maestrías en investigación educativa y tal, y bueno, no podemos interpretar proporciones, porcentajes, o sea, tenemos severas dificultades, medias aritméticas, dispersiones, por no hablarles de cosas más sofisticadas. Digo, medir valor añadido, digo, suena muy bonito platicarlo, pero hacer los procedimientos técnicos, apenas acá los que le saben más a la matemática, pero que también nos requieren a los que sabemos menos matemáticas. Es muy importante hablar de análisis complementarios entre diferentes visiones, y es exactamente a lo que me estoy refiriendo, a que quienes le hacen a lo estadístico, pues le metan duro a eso y traten de ser muy impecables en sus análisis, pero también los puedan bajar a la tierra. Y quienes le hacen a lo cualitativo, que puedan manejar un poquito esos datos y verles el otro sentido, ¿no? Relacionarlos de una manera diferente, entenderlos de una manera diferente, ¿no? Sí, advertir así como los procesos a veces ocultos. Yo suelo decir que por sus obras los conoceréis. Yo sí creo como tú que en el asunto de los resultados es importante que en la medida obviamente que tú dices, bueno, estos datos, esta distribución de datos, pasa esto y en esta pasa esto otro, se puede ir averiguando, bueno, vamos a ver qué variables están asociadas, son escuelas completas, son incompletas, grupos grandes, grupos chicos, por hablar de variables como muy cuantitativas. Hombre, aquí debe haber unos procesos ahí, ¿no? No los vemos con los datos, porque no vamos a la escuela y los vemos, ¿no? Sí, yo en este sentido de lo que se está haciendo, yo creo igualmente que lo que ha desatado, digamos, toda esta discusión ha sido las pruebas internacionales, pero que se está haciendo un gran esfuerzo por empezar a contar con pruebas que estén contextualizadas, que se refieran a el currículum que trabajamos en México, que no estén relacionadas con estas competencias que a lo mejor no son las mismas, a pesar de que queramos formar parte y ser ciudadanos del mundo, tenemos ciertas condicionantes y cierta pluralidad además cultural y que es tan diversa, en donde sí se requiere, digamos, contar con instrumentos que sean elaborados en México. Pero esto tiene efectivamente un gran reto, que es que en México hemos venido precisamente de una tendencia de no querer entrarle a la estadística, de no quererle entrar a las pruebas estandarizadas, de no conocer lo que significa que un ítem pueda ser utilizado en las mismas condiciones para todos los sujetos, incluso de seleccionar una muestra. Entonces, tenemos una serie de dificultades en el orden técnico que sí nos está planteando, bueno, ahorita contamos con ciertas cosas, pero requerimos avanzar hacia el otro terreno, que efectivamente, si queremos contar con pruebas propias, tenemos un hándicap en contra terrible, porque en México hemos estado más
en el terreno de la investigación cualitativa, en educación. Y ahora nos coloca, como decía Margarita, en esta necesidad de replantearnos este tipo de investigación y además no hacer, digamos, no plantear paradigmas excluyentes. Esto que señalabas a mí me parece importantísimo, ¿no? Los datos cuantitativos tienen que ser susceptibles de ser mirados por la gente que hace investigación cualitativa. Y a la inversa, ¿sí? La gente que hace un trabajo mucho más estadístico, de teoría de respuesta al ítem y de pruebas estandarizadas, tiene que también meterse un poquito en lo que es la investigación cualitativa. Yo creo que ese es un gran reto, ¿no? Porque efectivamente hay toda una intencionalidad de caminar hacia allá, pero tenemos poca experiencia. Y además venimos de polarizar paradigmas. Yo quisiera, si tú puedes abordar un poquito la parte técnica, o sea, ¿qué características tiene lo que estamos haciendo técnicamente para poder hacer este tipo de comparaciones, para poder hacer evaluación de valor agregado, para poder hacer comparaciones entre lo cualitativo y lo cuantitativo? Estamos haciendo evaluaciones o mediciones, o sea, un poquito lo que estamos haciendo nos está encaminando para allá, o qué nos faltaría en ese sentido técnicamente. Okay. Yo creo que puedo hablar de lo que está haciendo el INE, pero quiero recordar antes que otra cosa que el INE no es el que hace el sistema de evaluación, el Sistema Nacional de Evaluación, ¿no? Sino que el Sistema Nacional de Evaluación tiene que irse componiendo por el segmento que le va tocando a muchas y muy diversas instituciones, a los profesores, etc., ¿no? A lo mejor tengo que meterme en el asunto de qué es evaluar y qué es medir. Lo haré brevemente, yo creo. Cuando nosotros medimos, simplemente comparamos una unidad de medida que preferentemente tenemos fabricada previamente con una cualidad de un objeto que tenga que ver con esa unidad de medida. Si lo hacemos correctamente, obtenemos una medición de ese objeto. Si no lo hacemos correctamente, obtenemos un número sin valor que no significa nada. Cuando hablamos de un objeto como esta mesa, es extremadamente fácil hacer eso, para nosotros ahorita. No era tan sencillo cuando hablábamos en la